Salgo de casa y dejo todo atrás. Estoy dispuesto a todo con el Señor. Hoy le obedezco porque es Dios amor. Soy peregrino siguiendo a José. Confío en Dios sin importar el camino. Sé que hay un plan de amor para mí, que al final me salvará de Egipto. Este es mi credo, credo, credo. Grita que Dios es la razón de mi fe. Este es mi credo, credo, credo. Soy peregrino porque voy junto a Él. Voy caminando con la iglesia. Nubes de fieles van hacia Él. Testigos de amor cuentan con su vida esta historia hasta la eternidad. Credo, credo, credo. Credo, credo, credo. Credo, credo, credo. Soy peregrino con gente de a pie, santos sencillos que esparcen la fe. En Dios el Padre, en Jesús y el Espíritu, pueblo de Dios, iglesia peregrina. Este es mi credo, credo, credo. Grita que Dios es la razón de mi fe. Este es mi credo, credo, credo. Soy peregrino porque voy junto a Él. Voy caminando con la iglesia. Sé bien en quién creo con toda certeza. Unido al canto de María, los apóstoles proclamo la fe. Credo, credo, credo. Credo, credo, credo. Credo, credo, credo. Mis queridos peregrinos, estamos llegando a la mitad de nuestra peregrinación, ahora sí, y espero que no se me cansen de este ritmo que traemos muy intenso, espiritualmente intenso, y para ustedes también comprometedor. Nosotros estamos felices, pero hoy tenemos que tratar un tema difícil, duro, doloroso de tratar. No lo vamos a hacer en un plano de espiritualidad, lo vamos a hacer en un plano doctrinal, en un plano teológico, que también necesitamos, pero no es como ver una casa bonita, terminada, amueblada y con flores, es más bien como entrar en la estructura del cemento de la casa, y eso tenemos que hacerlo también con mucha paciencia y con mucha generosidad respecto a la pasión de Cristo. Para comenzar, esto es una breve introducción, estamos en Notre Dame de Jerusalén. Esta es la exposición de la Sábana Santa de Turín. Aquí tenemos una réplica de la Sábana Santa de Turín, ahora se la voy a explicar. Y tenemos algunos objetos relativos a la Sábana Santa y relativos a la Pasión de Cristo
tal como con la información que nos enseña la Sábana Santa. Es una exposición muy hermosa y les digo por qué. Cuando vienen los peregrinos y visitan la ciudad de Jerusalén y van viendo los lugares de la Pasión con todo el caos de una ciudad, del va y ven de gente, que el que compra, el que vende, la Vía Dolorosa es un mercado musulmán, etcétera, etcétera, etcétera. A la gente le cuesta entender, poner juntas las cosas de la Pasión. Y cuando vienen a visitar esta exposición, como que juntan todo en la persona de Cristo, en el cuerpo de Cristo, tal como sufrió y como quedó de la Pasión. Entonces, voy ahora a explicar varias cosas de la Pasión, el sentido teológico, histórico de la Pasión, y vamos a verlo un poco también centrado en la persona de Cristo. Y por eso vamos a hacer un recorrido brevísimo de esta exposición. No es una explicación de la exposición, pero miren, aquí tienen la corona de espinas, una corona de espinas hecha por un grande científico, un botánico israelí, que estudió la Sábana Santa en detalle de acuerdo a la botánica que él conocía, y descubrió que la corona de espinas había sido hecha de dos tipos de espinas diversas, unas muy grandes, durísimas. Cuando están secas esa planta se puede clavar en una madera como un clavo, y en cambio estas otras espinas pequeñitas como alfileres que se clavaban terriblemente en la cabeza y que dolían mucho en los nervios, etcétera. Y la corona de espinas, que como nos muestra aquí era un casquete, no era una coronita así artística, preciosa, como vemos a veces en nuestros crucifijos. Imagínense que los soldados cogieron unas ramas de espina, las trenzaron como pusieron, se las pusieron en la cabeza a Jesús, y con sus espadas y con sus lanzas lo golpeaban en la cabeza para clavárselas bien clavadas. Aquí podemos hacernos una idea muy clara de cómo era. Y la Sábana Santa, miren, en la parte de atrás de la cabeza tiene unas manchas muy grandes de sangre, y lo mismo en el rostro, el divino rostro, tiene unas manchas grandes de sangre, seguramente donde entraron esas espinas tan grandes y que, repito, eran como clavos clavados en su cabeza. Aquí les voy a mostrar ahora los flagelos. Queridos amigos, la flagelación que sufrió Jesucristo fue inaudita, de cruel, de dolorosa y de tremenda. No quiero ahora explayarme mucho en este tema porque no es el tema de nuestra catequesis, pero a Jesús lo flagelaron 3 veces más de lo que normalmente se flagelaba a un condenado a la flagelación. Y era el punto inmediatamente anterior a la muerte. Mucha gente se volvía loca, mucha gente se desmayaba, mucha gente se moría con la flagelación porque fue durísima, terrible. A Jesús, según nos muestra la Sábana Santa, lo flagelaron 2 personas, una de cada lado, con flagelos diversos, y unas 120 veces. Repito, inaudito lo que sufrió Jesucristo con la flagelación. Y aquí pueden ver los 2 tipos de flagelos que utilizaron para la flagelación. Uno eran unas bolitas de plomo pequeñas como canicas, que esas bolitas de plomo golpean las articulaciones en la parte interna, los nervios, las articulaciones, los cartílagos, machacan a la persona, pero no superficialmente, sino internamente. En cambio, este otro flagelo que vemos aquí tenía unos huesillos de pollo, y esos huesillos de pollo, cuando están secos, hacen como de navajas. Imagínense que le golpeaban con esos flagelos, con 3 cuerdas, tal como se muestra aquí en este flagelo. Se clavan los huesillos esos en la piel,
y se jalaba el flagelo, entonces iba desgarrando la piel superficialmente. Repito, una tortura tremenda que Pilato mandó hacer para intentar salvar a Jesús y quitarse de encima a los judíos. Una crueldad tremenda. En el Evangelio es una frase: tomó Pilato a Jesús y mandó a azotarlo. Nos quedamos todos tan tranquilos. Esas imágenes de la pasión, de la película de la pasión de Mel Gibson, no sé si se acercan a la realidad o incluso si se quedaron cortas. Aquí podemos ver, queridos hermanos, en imágenes, agrandamientos hechos sobre la sábana santa, cómo se ven el sentido, cómo golpearon los flagelos en dos sentidos diversos, y se pueden contar el número de golpes que le dieron a Jesús. Vamos a ver brevemente aquí en la imagen de la sábana santa. No sé si nuestra imagen es lo máximo como para verlo. Además tenemos unos ciertos reflejos. Miren, la sábana santa, queridos amigos, envolvió el cuerpo de Jesús en este sentido. Aquí estaba el cuerpo de Jesús y así envolvió el cuerpo de Jesús. Por tanto, si se abre la sábana santa, queda extendida y se ve el cuerpo por delante y por detrás. Aquí está el divino rostro, aquí están los brazos de Jesús, aquí están sus piernas, aquí está la mancha de los clavos en el pie, sobre todo en el pie izquierdo. Los dos pies se los crucificaron encimados y por lo tanto tiene mucha más sangre. En cambio, aquí tenemos la parte posterior, tenemos la espalda de Jesús. Vean todos los signos de la flagelación, la espalda de Jesús, ¿verdad? Las piernas de Jesús con signos de la flagelación, y vean los pies de Jesús con las manchas de la sangre de los clavos que clavaron los pies de Jesús a la cruz. Queridos amigos, queridos hermanos, si les describiera yo estas torturas y esta pasión de Jesús, es tremendo. Una vez estaba yo aquí explicando la pasión de Cristo con estos objetos y una persona se me desmayó del dolor, de la tristeza, de la impresión. Vamos a ver los clavos de Jesús. Queridos amigos, conocemos los clavos que utilizaron por dos motivos. En primer lugar, por la sábana santa. Ahí se ven las dimensiones de los clavos y debieron ser unos clavos del grueso de un dedo como el mío. En segundo lugar, se encontró hace tiempo una tumba en Jerusalén de un crucificado. Los romanos crucificaban gente cada rato por cualquier motivo. Y encontraron un cuerpo de un crucificado y tiene el clavo que atraviesa los huesos del tobillo del pie, y después por debajo le dieron, digamos, para doblarle la punta al clavo. Aquí pueden acercarse y ver las dimensiones de estos clavos, que debieron ser una tortura espantosa. El doctor José Palacios, un traumatólogo español muy, muy importante, de un hombre de grande sabiduría, edad, experiencia, hizo un estudio de la sábana santa desde su punto de vista médico y nos dice que estos clavos, en el lugar donde le pusieron los clavos en las muñecas, equivale exactamente a cortarle la mano a uno de un machetazo. Los dolores que sufrió Jesús en la pasión no podemos ni imaginarlos. Si nosotros cogiéramos un alfiler y nos cruzáramos el brazo de lado a lado, estaríamos dando saltos de dolor y de desesperación, y la pasión que sufrió Jesús fue inaudita. No quiero extenderme mucho, pero aquí tenemos en la sábana santa la mancha del costado,
una mancha de sangre grandísima en el costado, y aquí tenemos el diagrama de cómo estaba Jesús colgado y la lanzada, que a él ya no le hizo nada porque ya estaba muerto, como sabemos, pero sí esa lanza traspasó el corazón de la Virgen María sin lugar a duda, como le había anticipado el viejo Simeón. Queridos amigos, solamente una visión así muy panorámica de los sufrimientos físicos de la pasión, los sufrimientos morales, el abandono, la traición, el desprecio, la hipocresía, el pueblo que pide su condenación, que caiga su sangre sobre nosotros, escogen a Barrabás en vez de a Jesús, quieren obedecer al César, ellos que aborrecían a los romanos dicen queremos al César y no a este Cristo, etcétera, etcétera, unos sufrimientos tremendos. Quiero enseñarles un modelo, una maqueta que hicimos del Santo Sepulcro, del sepulcro, y que les va a ayudar para ver lo que les vamos a enseñar, si Dios quiere, mañana. Queridos amigos, tenemos aquí una maqueta en piedra de Jerusalén, una piedra muy original, donde se muestra cómo eran las tumbas herodianas, las tumbas del período del rey Herodes. Tenían un ingreso que podría ser plano o podría ser como en escalera. Hay muchísimas tumbas herodianas en la zona de Jerusalén, yo conozco por lo menos unas 12 o 15, bastante bien conservadas, casi todas tienen escaleras. Entonces tienen la escalera, luego tienen la famosa piedra, una piedra que pesaba toneladas y que normalmente abrían o cerraban para cerrar la tumba, de modo que estuviera suficientemente segura. Aquí se ve muy bien la piedra que cerraba el sepulcro. Luego tenían lo que se llama la antecámara mortuaria, es decir, donde normalmente preparaban los cuerpos, los ungían, los embalsamaban, etcétera, según la costumbre judía, les ponían flores, etcétera. Y después, con una puerta un poco más estrecha, se pasaba propiamente a la tumba, a la cámara mortuaria o la tumba, que aquí en Jerusalén, las que yo conozco, incluida la del Santo Sepulcro, es la roca viva. Aquí esto estaba excavado todo en la roca viva. Todo Jerusalén es una montaña de piedra. Y en esa montaña de piedra excavaron esa tumba que era de José de Arimatea, estaba nueva. Y aquí, sobre esta piedra viva, debieron colocar el cuerpo de Jesús. Voy a mostrarles ahora, queridos hermanos, una escultura desgarradora y hermosa. Desgarradora porque se ve la pasión, se aprecia la pasión, hermosa porque es la imagen más cercana que tenemos a Jesús, de su estatura, de su cuerpo, de su rostro, de sus manos, de todo su cuerpo divino, y que fue realizada sacando con unos ordenadores, con unos analizadores de imágenes, sacando la imagen de la sábana santa y reproduciéndola en bronce. La primera exposición y escultura de este tipo es esta, que tenemos en Jerusalén. Después se han hecho réplicas y hay muchas. Hay una en Cancún, en México, en California, en España, en muchos sitios, pero la primera, la original, es la que tenemos aquí y se la voy a mostrar y les voy a dejar en silencio para que contemplen este cuerpo tal como debió estar dormido, muerto en la tumba. Y enseguida hacemos nuestra catequesis. Vamos a descubrir esta escultura, queridos hermanos. Le voy a pedir aquí a Paola, que está hoy de camarógrafa,
que se acerque un poco al rostro, a las manos, al costado, y lo vamos a hacer en silencio. Contemplen este cuerpo de Cristo, que es el cuerpo de la pasión, es el fruto de la pasión que sufrió Cristo, y así debió estar Jesucristo en el Santo Sepulcro. Y vamos enseguida a hacer nuestra catequesis. Queridos hermanos, este cuerpo verdaderamente nos invita a la contemplación. Mirarán al que traspasaron, dice la Sagrada Escritura. Vamos a mirarlo ahora, pero vamos a mirarlo desde la fe, vamos a mirarlo desde la Sagrada Escritura, vamos a mirarlo desde la historia, vamos a mirarlo desde la tradición de la Iglesia, cómo los cristianos desde el día 1 hasta el día de hoy contemplamos este cuerpo amorosísimo de Jesucristo nuestro Señor. Queridos hermanos, queridos peregrinos, vamos a hacer nuestra catequesis aquí al lado de Jesucristo muerto, porque las ideas que vamos a referir, aunque son ideas teológicas, escriturísticas, históricas, pero se refieren todas a Jesús, hacia la persona divina de Jesús, al cuerpo amorosísimo y glorioso de Jesús. Y yo quisiera que en este sentido y con este espíritu hiciéramos estas reflexiones. Dice así el artículo 4 que nos toca contemplar y reflexionar hoy. Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. 4 verbos. Primero, padeció. Ya hablamos brevísimamente en la introducción de los padecimientos de Jesús. Aquí me remito a nuestra peregrinación del mes de octubre pasado, que les recomiendo mucho. Ahí vimos todos los misterios del Rosario y por lo tanto nos dedicamos a fondo a los padecimientos, a los sufrimientos de Jesús. Aquí vamos al sentido profundo. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, primero. Segundo, fue crucificado. Esa es la condena, la cruz, la crucifixión. Tercero, murió, verdaderamente murió
Aunque nos cueste creerlo, murió Jesucristo, y por eso existe una teología que se llama la teología de la muerte de Dios. A Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, su madre, sus discípulos, sus detractores lo vieron muerto y lo bajaron muerto, exánime, de la cruz y lo pusieron en un sepulcro. Y finalmente fue sepultado. 4 grandes verbos. Vamos a tratar de analizarlos. Creo que no tenemos tiempo para hacerlo todo hoy. Si Dios quiere, seguiremos mañana con otra catequesis. El misterio pascual de la cruz y de la resurrección de Cristo está en el centro de la buena nueva que los apóstoles y la Iglesia, a continuación de ellos, deben anunciar al mundo. El designio salvador de Dios se ha cumplido de una vez por todas, por la muerte redentora de su Hijo unigénito. Queridos hermanos, el misterio pascual de Cristo es el sello de Dios en toda su obra. Y va a ser la victoria definitiva sobre el pecado, obviamente, y mucho más sobre la muerte. Quien dice que venció la muerte, vence todo lo que hay antes de la muerte, y ahí está incluido el pecado y muchas cosas más. La Iglesia permanece fiel a la interpretación de todas las Escrituras, dada por Jesús mismo, tanto antes como después de su Pascua. Se acordarán ustedes, y lo vamos a ver, camino de Emaús. Les reprocha Jesús a los discípulos: no era necesario que Cristo padeciese todo eso y entrara así en su gloria. Y explicándoles todas las Escrituras, les fue probando lo que las Escrituras decían acerca de este designio misterioso de Dios. Por lo tanto, la fe, nuestra fe, nuestro deseo de navegar en la intimidad de Dios a través de la fe, puede escrutar las circunstancias de la muerte de Jesús, que han sido transmitidas fielmente por los evangelios e iluminadas por otras fuentes históricas, a fin de comprender mejor el sentido de la redención. Lo que nos dice el catecismo es que tenemos todo el derecho, y yo me atrevo a decir el deber, de entrar en este misterio, de contemplarlo, de leerlo y releerlo, de experimentarlo en nuestra vida. Y a propósito de experimentarlo, queridos hermanos, a veces el sacrificio, el dolor, la enfermedad nos da mucho miedo a todos, y con toda razón. Pero muchas veces es muy saludable para entender los misterios de Dios. Yo tuve un compañero en el seminario al cual le dio un cáncer terrible, con el cual luchó un par de años y finalmente murió. Y él tenía esta frase, una frase hermosa: yo era un leño verde que no ardía hasta que Dios me mandó el cáncer. ¿Por qué? Porque ese cáncer le introdujo en el misterio pascual de Cristo, que es un misterio de vida. Aquí está muerto, pero ya sabemos que murió, él mismo lo dijo, como una semilla de trigo, cae en tierra y muere para dar fruto. Para dar fruto. Así es que yo les invito a todos ustedes, entre los que nos están viendo y siguiendo estos días, habrá gente que ha sufrido, está sufriendo o sufrirá. Abracen ese sufrimiento y entren con él al misterio de la pasión de Cristo, y van a encontrar mucha luz, mucha paz, mucho sentido a su propia vida, a su propio sufrimiento. Queridos hermanos, nos podemos preguntar con toda razón: ¿por qué mataron a Jesús? ¿Por qué mataron a Jesús? ¿Por qué se dio la pasión? Y encontramos una primera respuesta en el anuncio que Simeón iba a dar a la Virgen María cuando presentaron al niño Jesús. Este niño será signo de contradicción. Será signo de contradicción. Jesús es el Mesías, es decir, el ungido por el Espíritu Santo, y con la sabiduría que Jesús tiene, empezó a enseñar. Y empezando a enseñar
en su vida pública empezó a golpear malas interpretaciones de la ley, malas interpretaciones de la Escritura y con eso grupos humanos. Los fariseos tenían su propia interpretación de ciertas normas y de ciertas leyes y Jesús empezó, perdónenme la expresión, a pisarles los callos. Y Jesús empezó a explicar otras normas de la ley y con eso le dio otro golpe a los sumos sacerdotes y a los fariseos y a los escribas. Y luego explicó otras cosas y con eso les pisó los callos a los herodianos. Entonces, aunque Jesús encontró, generalmente hablando en la gente sencilla, muchos seguidores, masas que lo seguían, en los grupos institucionales del tiempo encontró enseguida mucha oposición. Encontró oposición en 3 puntos, lo voy a leer. Y Israel era un país pequeño y sigue siendo un país pequeño, entonces lo que ocurre aquí resuena mucho, hace mucho ruido porque todo el mundo se conoce de algún modo. A los ojos de muchos en Israel, Jesús parece actuar contra las instituciones esenciales del pueblo elegido. 3 instituciones esenciales del pueblo elegido. El primero, la ley. La ley de Dios, la ley de la Biblia, la ley de Moisés. Jesús empieza a decirles que están observando las leyes mal, y eso le duele mucho a los fariseos, que seguramente lo hacían de buena fe o por tradiciones recibidas de sus padres, de sus antepasados. Les pisa los callos. Segundo, el carácter del templo. Queridos hermanos, el templo de Jerusalén, y ya lo visitamos, era el centro del culto en absoluto. Y con razón. Los profetas habían visto en el templo la casa de Dios, la presencia de Dios, la gloria de Dios. Y por ese motivo todo el pueblo de Israel tenía que ir al templo por lo menos una vez al año. Iban de peregrinación una vez al año, ofrecían sacrificios, etcétera, porque ahí se iba a orar, ahí estaba la presencia de Dios. Y Jesús va a decir con una valentía gigante que su cuerpo es el templo de Dios. Y va a expulsar los vendedores del templo porque amaba el templo, lo veneraba el templo, iba al templo él a orar como todo buen judío, a orar a su Padre, pero no estaba de acuerdo con las exageraciones y con las malas interpretaciones sobre el templo. Y tercero, y esto quizá era lo más delicado y lo más importante, Jesús en un pueblo radicalmente monoteísta, es decir, que tiene un solo Dios, Yahvé, lo adoran, no pueden ni pronunciar su nombre, Él va a introducir por sí mismo, en sí mismo, el concepto de la Trinidad, que nosotros cristianos creemos que sigue siendo un solo Dios, pero en 3 personas, y eso a la gente de su tiempo le va a causar un problema gigante. Primero, Jesús y la ley. Queridos hermanos, San Pablo y la carta a los Hebreos nos van a hablar mucho de la ley de Israel. La ley se había hecho opresiva, la ley se pone para marcar límites. La ley que Moisés predicó, enseñó al pueblo de Israel es porque era un pueblo de dura cerviz. Y se había introducido, sobre todo en el fariseísmo, la idea de que o cumplías todo o no cumplías nada. Y dice San Pablo que eso era una grande condena, era un peso. Nacían con el peso de la ley encima, una especie de condenación. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo nadie podía cumplir la ley exactamente y perfectamente, somos todos seres humanos. Y entonces vivían todos en una situación de semicondenación, ¿verdad? Había los superpuritanos que observaban hasta el último y se pasaban la vida solo en eso, y Jesús viene a enseñar una libertad. Al inicio de su ministerio en el Monte de las Bienaventuranzas, Jesús va a decir lo siguiente:
No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Sí, os lo aseguro, el cielo y la tierra pasarán antes que pase una i o un ápice de la ley sin que todo se haya cumplido. Por tanto, el que quebrante uno de estos mandamientos menores y así lo enseña a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. En cambio, el que los observe y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Y el único verdaderamente grande es Él. Jesús, que vivió el Espíritu, lo subrayo, el Espíritu y la letra de la ley. Por eso cuando quieren condenar a Jesús buscan algo, y tenía muchos enemigos y no encuentran nada. Se tienen que inventar excusas. ¿Por qué? Porque Jesús cumplió la ley y así la enseñó y así la transmitió. Jesús era conocido como maestro, rabí, le decían muchos, y María Magdalena, Rabboní, mi maestro, y él enseñaba la palabra de Dios y enseñaba lo que Moisés, y lo vivía perfectamente. Pero Jesús tiene que purificar cosas que se habían introducido equivocadamente, malas interpretaciones. Hay dos, sobre todo, que en las cuales sí Jesús verdaderamente les da un puñetazo en las narices a todos los intérpretes y doctores de la ley. Uno son los alimentos y otro es el sábado. Queridos hermanos, es muy fácil. Yo me acuerdo cuando era yo aprendiz de religioso, en el noviciado, cuando uno siente que está avanzando mucho en la virtud, es porque come 4 panes en vez de 5. Y porque en vez de tomar agua desde el inicio de la comida, se espera un poquito y toma con el segundo plato. Es muy fácil cuantificar la virtud. Es muy fácil quererla moderar y regular y verla tangible. Y eso en el pueblo de Israel se había convertido en una obsesión de los alimentos. ¿Qué se come? ¿Qué no se come? ¿Cómo hay que matar los animales? Sí, no, estos no porque tienen 4 patas, los otros sí porque tienen 3, los otros. Una cosa obsesiva y muy oprimente. Y Jesús va a decir una cosa tremenda. No es lo que entra por la boca lo que mancha al hombre, es lo que sale de su corazón. De su corazón salen los homicidios, fornicaciones, robos, lujurias, etcétera, etcétera, etcétera. Y con eso declaró puros todos los alimentos. Eso era una revolución en las observancias de la ley del pueblo judío. Y la otra era el sábado. Sábado, caiga quien caiga. Y Jesús tranquilamente, incluso en las sinagogas, o sea, como si nada, ¿verdad? Incluso en las sinagogas va a hacer curaciones los sábados. Y al ciego de nacimiento lo va a curar en sábado, y eso va a crear un escándalo y una revolución en Jerusalén. Pero ¿cómo? Si fuera profeta, si ese fuera profeta, sabría que en sábado no se puede hacer una cosa así. Primera cosa, la ley. Segunda cosa, el templo. Queridos hermanos, también nosotros a veces tendemos mucho a las cosas, a los lugares, ¿verdad? La imitación de Cristo reprocha a la gente que dice, a veces caminan peregrinaciones infames para venerar una reliquia, me imagino en el medioevo, en vez de recibir la comunión. O construimos templos gigantes oprimiendo a los pobres. Tenemos que ir a lo esencial. Jesús ama el templo. Jesús va al templo. Jesús fue al templo y lo purificó. Jesús venera el templo, casa de su Padre. Imagínense nada más. Y lo purifica de los vendedores. Pero a un cierto punto Jesús anuncia la destrucción del templo. De este templo que veis aquí no quedará piedra sobre piedra. Y anuncia que su cuerpo va a ser el templo de Dios.
Y esto causa una grande revolución entre sus seguidores. No solo eso, en su diálogo con la samaritana era una mujer de vida un poco libre, por decir algo, y se encuentra con Jesús, y Jesús en un 2x3 le demuestra que es profeta, y ella se da cuenta: oye, veo que eres profeta. Hoy, por cierto, le dice la samaritana, por cierto, ¿dónde tenemos que adorar? Porque los samaritanos decimos que es en el monte Garitzim, y los judíos dicen que es en Jerusalén. ¿Dónde tenemos que adorar? Y Jesús le da una respuesta maravillosa y magistral: ni es en Jerusalén, ni es en el monte Garitzim. Mi Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Ya no va a estar ligado a un lugar, va a estar ligado a nuestro corazón. Y cuando condenaron a Jesús, la excusa, la falacia que se inventaron es: este dijo que iba a destruir el templo y en 3 días lo iba a reconstruir. Ah, sí, es reo de muerte. Se atrevió a tocar el templo. Queridos hermanos, imagínense lo que habrán pensado los judíos del tiempo cuando el bueno de San Pablo se atreve a decir no solamente que Jesús era el templo, y la carta a los hebreos es toda una carta litúrgica explicando que Jesús es el templo de Dios y el sacrificio y el altar. San Pablo va a decir: ¿no sabéis que vosotros sois templos del Espíritu Santo? ¿No sabéis que vuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo? Eso es una concepción absolutamente revolucionaria respecto al judaísmo tradicional de tiempos de Jesús. Termino. Jesús y la fe monoteísta de Israel. Jesús va a hacer una cosa en Cafarnaúm. Le bajan, y todo esto yo creo que Jesucristo, la providencia de Dios, lo previó para hacer que se les metiera bien el hecho y la verdad que Jesús quería enseñar. Llevan a un paralítico, hay una multitud, o sea, muchos testigos, una multitud, no pueden entrar, no se pueden ni acercar a la puerta. Lo suben por el techo, abren un boquete en el techo y lo descuelgan debajo a los pies de Jesús. Y había muchos fariseos, letrados, doctores de la ley. Y Jesús dice: hijo, tus pecados te están perdonados. Y toda esta gente comienza a murmurar: ¿pero quién es este para perdonar pecados? Si solamente Dios puede perdonar los pecados. Y tenían razón. Solamente Dios puede perdonar los pecados. Los sacerdotes perdonamos en nombre de Dios, pero yo no perdono por mí mismo al penitente. Yo le digo: Dios te absuelve y yo te absuelvo en el nombre de Dios. ¿Quién es este para perdonar pecados? Y tenían razón. Lo que no podían ver, les costaba ver, es que Jesucristo era Dios. Tengo que serles muy sincero, queridos peregrinos. No nos rasguemos las vestiduras. Si hubiéramos estado nosotros en ese tiempo, probablemente nos hubiera costado pensar que un hombre de carne y hueso era Dios. Va a ser solo a la luz de la resurrección que los ojos se van a abrir y se van a caer las murallas de Jericó de todas estas cosas para decir: efectivamente era el Hijo de Dios. Pues bien, esto escandalizó mucho a la gente de su tiempo, sobre todo a los estratos oficiales del judaísmo de su tiempo. Jesús pidió a las autoridades religiosas de Jerusalén creer en Él, en virtud de las obras que su Padre realizaba a través de Él. Dice Jesús: si no me creéis a mí, creed a las obras que yo hago. Ya sabrán por qué decidieron acabar con Jesús
los sumos sacerdotes, el Sanedrín, el judaísmo oficial de Jerusalén. ¿Por qué decidieron acabar con Jesús? ¿Ustedes lo recuerdan? Porque resucitó a Lázaro. Fíjense, ante la evidencia deslumbradora de que es Dios, porque nadie puede resucitar a un muerto si no es Dios, y que Lázaro estaba bien muerto, lo dice el Evangelio, ya huele mal. Llegó Marta y le dijo: Señor, jam fetet, fétido, ya apesta. El único signo absolutamente cierto de que una persona está muerta. Jam fetet, ya apesta, le dijo Marta a Jesús. Y Jesús se volteó y le dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y lo resucita. Y por ese motivo algunos judíos creyeron, y otros van corriendo con los sumos sacerdotes y le dicen: esto es demasiado, esto es imparable, o acabamos con él o esto no va a acabar de ningún modo. Y por eso deciden acabar con él. Vamos a la segunda parte de nuestra catequesis de hoy. Jesús murió crucificado. Vamos a hacer solo un recorrido muy veloz, queridos hermanos, de los conceptos, porque son obvios, son evidentes, y por otro lado no podemos explicarlos con todo detalle. El proceso de Jesús. Sabemos que el proceso a Jesús tuvo dos partes. Una parte religiosa que se hizo el Jueves Santo en la noche, y una parte civil que se hizo el viernes por la mañana ante Poncio Pilato, el procurador romano. Pero incluso en el proceso a Jesús había discordancias, había gente que lo defendía. No con muchísima valentía, pero lo defendían, como Nicodemo, José de Arimatea, Gamaliel, en otra ocasión también defendió a Jesús. ¿Quién fue el responsable de la muerte de Jesús? Tenemos que decir una palabra sobre los judíos. Queridos hermanos, el Evangelio de San Juan habla de los judíos, los judíos, los judíos. Momento, calma. Judíos había muchos, y los que condenaron a Jesús y eventualmente los que estaban en Jerusalén fueron pocos. No podemos culpar de ningún modo a todo el pueblo judío de la suerte de Jesús, que además era una suerte prevista en la providencia. Ahora vamos a hablar de eso. Hubo unos cuantos y seguramente colaboraron y decidieron ellos lo que quisieron, quizá con malas artes, quizá con malicia. No podemos entrar a juzgar nosotros a toda esa gente de ningún modo, pero mucho menos podemos culpar a todo el pueblo judío de antes, y mucho menos al de ahora, que no tiene nada que ver con ese tema. Se los digo porque el emperador Constantino escribió una carta famosísima donde culpaba a los judíos todos de ¿cómo era el término? Deicidio, es decir, muerte de Dios. Y eso no lo admite más la Iglesia. Eso fue un error histórico y una perspectiva que no podemos de ningún modo aceptar. En realidad, Jesús murió, sí, por la condena y la acusación de gente que colaboró con los planes providenciales de Dios, pero los verdaderos culpables de la pasión de Cristo somos todos, porque somos todos pecadores. Y los pecadores recalcitrantes son verdaderamente más culpables de los dolores de Cristo, porque siguen el pecado, se empecinan en su pecado. Ojalá Dios los libre de morir en pecado grave, en pecado mortal, pero en realidad estábamos todos. En nuestra peregrinación pasada me permití invitarles a ustedes a hacerse protagonistas de la pasión, y les dije: vamos a gritar todos: crucifícalo, crucifícalo. Y me puse a gritar. Y, queridos hermanos, estábamos todos gritando ahí porque todos necesitábamos la muerte de Jesús para ser redimidos. La muerte redentora, designio de salvación. Jesús es entregado, y aquí concurren muchas causas,
por un designio amoroso de Dios. Estaba previsto, Dios lo quería así, Dios lo tenía pensado así. Jesús muere por nuestros pecados según las Escrituras. Ya lo vemos desde que es anunciado como el siervo de Yahvé. El siervo de Yahvé en las Escrituras es el que carga sobre sí nuestras llagas, cura nuestros dolores, etcétera, etcétera. Y Jesús lo sabía. Y Jesús lleva adelante ese proceso con su propia vida, con su valentía, con su honestidad a la misión que Dios le había encomendado. Hay en la teología de San Pablo una expresión muy tremenda. Dios le hizo pecado por nosotros. Dios le hizo pecado por nosotros. ¿Por qué? Porque en la muerte de Jesús iba a morir el pecado para nuestra salvación. ¿Cómo debió sentirse Jesús? Yo, al pensar en la pasión de Cristo, hay una expresión que me lacera el alma, queridos hermanos, que me parece que es el corazón de toda la pasión. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En una ocasión escuché una interpretación de esa frase y iba en este sentido. Dios lo hizo pecado por nuestra salvación. Con esa expresión Jesús nos revela, según esta interpretación que yo quiero compartirles, que Él de algún modo se sintió en la cruz como si estuviera en el infierno, como si estuviera condenado. Esa pasión moral, espiritual de Cristo debió ser terrible, inimaginable. Uno que había amado a su Padre siempre, que solo quería hacer la voluntad del Padre, que lo que Dios quisiera, y sentirse hecho pecado por nosotros en la cruz, queridos hermanos, es la pasión en su sumo grado, en su suma expresión. Jesús llevó en su humanidad nuestros pecados a la cruz para matarlos, para desecharlos, para liberarnos de los pecados. Esta iniciativa es de Dios, es una iniciativa de amor, y esta iniciativa realiza la redención de todos los hombres. Los padres de la Iglesia y la teología dicen, ya lo hemos mencionado esta frase, lo que asumió, lo redimió. Entonces Jesús, asumiendo nuestra naturaleza humana en todo, menos en el pecado, la lleva allí a la cruz y en la cruz la purifica, y con eso redime a todos y cada uno de los que tienen esa naturaleza humana. Queridos hermanos, tendríamos que abrazar esta escultura y llenarla de besos de agradecimiento. Por tus llagas nos has salvado, Señor. Pequé, Señor, ten misericordia de mí. Pecamos y nos pesa. Ten misericordia de nosotros, reza el pueblo fiel, el pueblo creyente. Cristo se ofreció a su Padre por nuestros pecados. Queridos hermanos, podríamos hablar de muchas cosas, pero voy a decir una casi como resumen de todo este párrafo, porque veo que se nos está yendo el tiempo. Jesús es presentado por Juan Bautista como el Cordero de Dios. Y eso se refiere a la figura histórica del Cordero de Pascua, la primera Pascua que el pueblo de Israel celebró en Egipto. Después de las plagas a Egipto, que no obedeció el faraón para dejar salir a su pueblo, es decir, para liberarlo, Dios mandó la plaga del exterminio de los primogénitos, hombres y animales. Y los únicos que se salvaban eran los israelitas que tuvieran sangre del Cordero Inmaculado, del Cordero Pascual, en las puertas de sus casas. Así pasó el ángel exterminador, y donde vio la sangre del Cordero
no mató a los primogénitos. Queridos hermanos, cuando decimos este es el Cordero de Dios, estamos pensando en Jesús, el Cordero Inmaculado que Dios llevó a la cruz por manos nuestras, con nuestra participación, la de los pecadores, todos, y con esa sangre derramada en nuestras almas, Dios nos liberó de la muerte, nos liberó del pecado, y con eso empezamos un éxodo nuevo, una liberación, ya no de Egipto, sino del pecado. La liberación de Egipto es un símbolo de la liberación del pecado. Y con esa liberación el pueblo se encamina hacia la tierra prometida, con la liberación del pecado que nos regala Dios en el bautismo. Nosotros comenzamos nuestro éxodo hasta la salvación eterna. Queridos hermanos, cuánto amor de Dios, qué designio tan misterioso, tan sabio, tan santo. Espero que muchos entiendan esto de la pasión, porque a todos nos duele, a todos nos hiere. Me escribió una amiga hace unos días y me dijo: Padre, no quiero que llegue a eso porque me cuesta, no me gusta, me contraría enormemente la pasión. Queridos hermanos, no le tengamos miedo a la pasión. En primer lugar, ya pasó y Cristo resucitó y estamos todos muy contentos, pero entrar en la pasión es conocer los designios del amor, la profundidad del amor de Dios, del perdón, de la misericordia y también la gravedad del pecado. Si el pecado no nos hubiera hecho tanto mal y no nos hiciera tanto mal, probablemente Jesús no hubiera llegado hasta ese extremo. Y eso es lo que dice Jesús. El Evangelio, cuando la cena, en la última cena, en donde Jesús anticipa su ofrecimiento en la cruz, dice San Juan, los amó hasta el extremo. Es decir, los amó completamente. Podemos ver ahí ese corazón traspasado, bendito, ese corazón en el que Jesús derramó toda su sangre, es decir, nos dio todo su amor y con ello nos dio toda su vida y nos dio toda su gracia. Queridos hermanos, meditemos la pasión de Cristo con amor, sin miedo, con gratitud. Sus llagas nos sanan. De que soy amado.